Economía y felicidad. Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia. Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Elordoy conducen cada podcast desde perspectivas complementarias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a otro episodio de Economía y Felicidad. Mi nombre es Alejandro de Barbieri y junto a mi compañero y amigo Juan Andrés Elordoy tenemos la gran alegría de seguir conversando con ustedes y reflexionando sobre estos temas. ¿Cómo estás, Juan Andrés? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo te va? La gran alegría, me gustó eso como arranque diferente. Muy bien, muy bien. Acá, remangándose para enfrentar lo que viene, que va a ser bien diferente a lo que pasó, como es la dinámica, ¿no? Tal cual, tal cual. Me quedé pensando, hablando de información, algo que seguramente yo digo, cuando lo vi dije, Alejandro le va a dar la vuelta y le va a dar la profundidad que lo caracteriza. Viste que China, ahora todo el mundo hablando de China, China es la gran locomotora de la economía mundial, demanda muchísimos alimentos. En el caso de Uruguay, sepan, los que están aquí escuchando este podcast aquí en Uruguay, sepan que primeros días de junio la carne sube por efecto de un problema interno que tiene China. Pero bueno, vamos al punto. China mueve la aguja del mundo. ¿Y cómo será la preocupación que hay a nivel interno de la comunicación y de la economía? Que China ahora ha anunciado que relaja su controvertida política de natalidad y ha permitido a las parejas que puedan tener 3 hijos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Hasta el 2016 era la política del hijo único. Para permitir que las parejas pudieran tener 2 hijos había que hacer un tremendo trámite y en definitiva se buscaba frenar la población, el crecimiento de la población, que ahora China va para atrás y hace más ligero esto. Me quedé pensando, hay obviamente una explicación por el lado económico clarísimo. China está perdiendo vigor porque está perdiendo juventud y en definitiva las poblaciones, los segmentos de la población más veterana, digamos, van creciendo en forma importante. ¿Qué decís, Ale? La verdad que me dejás re sorprendido, por eso hicimos este podcast para poder reflexionar juntos, porque tenía la misma idea que vos, ¿no? De la política del hijo único, que siempre nos llamó la atención, ¿no? Cuando uno escuchaba esas familias, ¿no? De hijo único y que ahora se habilite a un tercer hijo, ¿no? Y esta frase que acabas de decir, Juan, de que China está perdiendo vigor porque está perdiendo juventud, es muy fuerte, ¿no? Y es muy clara de cómo necesitamos todos los países esa renovación que te da la juventud, ¿no? Hannah Arendt ha escrito mucho sobre eso, sobre cómo justamente siempre dice que el joven es revolucionario por naturaleza, porque justamente debe como despotricar, ¿no? Contra lo que heredó para transformarlo, no en un sentido despectivo, súper interesante, ¿no? Que sería más el adolescente, más inmaduro, ¿no? Que siempre despotrica contra los padres, sino en el sentido más filosófico de que debe replantearse, ¿no? La herencia que recibe para poder transformarla. Pero claro, si no hay jóvenes, ¿no? O no había, vamos a ver ahora cuánto demorará esta política en ajustarse y en que esas familias, ¿cómo va a repercutir? Me imagino, ¿no, Juan? En esas familias que están acostumbradas a un hijo, ahora tener 2 y poder tener 3, ¿cómo va a repercutir justamente en la salud, en la economía del país, que supuestamente es la intención, ¿no? De China, pero también en la psicología, ¿no? De esas familias tan acostumbradas a un hijo único, ¿no? Eso lo podemos reflexionar, tiene que ver con China, pero me tiento en pensar cómo está Uruguay a todo esto, cómo está nuestro país frente a esta situación, digamos, con una población que parece envejecida, parece falto de vigor. Ese es otro aspecto que se maneja. En cuanto a la dinámica, también está ahora arriba de la mesa la política de modificación de el régimen de seguridad social. Aquí hay otro componente económico importante. Es todo un tema. Totalmente. Yo me acuerdo que hace algunos años tuve la oportunidad de participar en un simposio en la Intendencia de Montevideo, donde justamente se hablaba del proceso de envejecimiento del Uruguay, ¿no? O sea, de que cuántas personas, para el 2045 creo que se pronosticaban 800.000 personas más mayores de 65 años, ¿no?
que tiene que ver con eso, con lo que tú estás planteando. Entonces, eso también tiene que ver con cómo estamos viviendo nosotros acá en Uruguay y cómo replantear nuestra expansión y los costos que tiene una población envejecida. Por ejemplo, ya con el coronavirus lo estamos viendo, Juan Andrés, o sea, es la población que a nivel de la pandemia, ¿no?, más riesgo tuvo, ¿no? Más riesgo, más muertes, creo. En realidad ahora no estoy viendo las últimas cifras, pero que siempre se habló de la población de riesgo, ¿no?, más importante, y después la que más ha sufrido, ¿no? Porque la soledad, la depresión, el no poder ver a sus hijos o a sus nietos, también ha sufrido, aparte de lo que tú hablabas de la renovación del sistema social, ¿no? Absolutamente. Ese es un tema, pero a vos te impresionó el término vigor, ¿no? El vigor social, el vigor de las relaciones. Podemos hablar de economía también, pero el vigor de los vínculos. ¿Cuánto se empobrece en la medida que se envejece la población? Muchísimo, porque justamente como esa frase tuya del vigor tiene que ver con la juventud, no es que un adulto mayor no pueda abrazar las ideas, ¿no?, y no pueda seguir siendo fiel o seguir trabajando, porque también es verdad que ese aumento de vida tiene que ver con que se aumentó, Juan Andrés, la esperanza de vida, ¿no? O sea, hoy en día una persona de 80 años puede estar trabajando en plena vigencia y con todo su sistema cognitivo a full, ¿verdad? Que antes de repente uno decía, uy, fulanito, tiene 80 años, ¿no? Y ya lo dabas como que estaba deprimido, digamos, o entregado. Sin embargo, uno se encuentra ahora con personas de 80, de 85, ¿no? Trabajando, lúcidos, en actividad, viviendo solos. O sea, eso también tiene que ver con cómo ha crecido la salud y cómo ha crecido como esa población, la edad no quiere decir deterioro, digamos, no necesariamente como antes uno asociaba tal edad, entonces hay deterioro. Pero tal cual, o sea, esta capacidad, este vigor que tiene el joven que va como transmutando, ¿no?, esas certezas y va viendo un mundo distinto, porque esto es una cosa que a nosotros nos prepararon para un mundo más intermedio, si se quiere. Nuestros padres se prepararon para la guerra, por decirlo así a lo bestia, ¿no? O sea, por eso también tenía que ver con la educación, con el sufrimiento, ¿no? Con tolerar las frustraciones, porque, bueno, aquellas familias de mis abuelos y de los tuyos tenían pérdidas de hijos, ¿no? Pérdidas iban a la guerra, yo qué sé. Había como digamos, una capacidad de enfrentar la adversidad, ¿no? Digamos, se iba si no sabías si ibas a volver. Pero ahora estamos en otra etapa, donde ahora nosotros, ¿para qué estamos preparando a nuestros hijos, no? O sea, nuestros hijos ya no tienen esa situación existencial, ¿no? Al revés, tienen como tanta capacidad y tanta libertad que también eso les hace elegir entre un múltiple de actividades distintas, pero dentro de una, si se quiere, dentro de una cierta comodidad que también se ha ido logrando, ¿no? Estoy hablando en general, por supuesto que esto cambia en ciertos contextos, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Estaba mirando una publicación en el New York Times que hace algunos días se ocupó del tema de China y en definitiva el problema a nivel mundial que está ocurriendo con ese panorama de un envejecimiento de la población que no es solamente en China, no es solamente en Uruguay, pero en el caso de China hace referencia a algo que está ocurriendo, que por ejemplo en Pekín se está aún desalentando que las mujeres musulmanas y otras minorías tengan hijos y de hecho hay perturbadores reportes de esterilizaciones forzosas. O sea, acá se cruza toda la problemática. Yo pienso en una reflexión general es imposible. Hay que ir a estudiar un sector, es una comunidad, ¿no? Ese artículo que tú citas, Juan, a mí me llamó la atención porque justamente sí hay que ir por sectores y por lugares y por ciudades, que también tiene que ver con este aprendizaje de la pandemia, ¿no? A mí me gusta mucho andar en bicicleta y como que me he vuelto como un militante de la bici, pero yo pensaba que la bicicleta era solo hacer deporte, ¿no? Y después de que uno lee y de que empecé a seguir, viste, algunos influencers en las redes, claro, empecé a ver todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Con los autos, con la polución, con las ciudades, o sea, empezás a comprender mucho más el tema. Es lo que tiene que ver, lo que estamos tratando de ampliar en este podcast, o sea, tener un hijo, tener 3 hijos, ¿afecta a la economía? Afecta a la vivienda, ¿no? Afecta a la ciudad, al desarrollo de una ciudad, afecta a toda la manera en que, y afecta a eso la felicidad, porque si yo no tengo una vivienda preparada, si yo no tengo una economía preparada, bueno, ¿dónde van a estar estos chiquilines, esta juventud? ¿Dónde va a poder expresar, ¿no?, ese vigor que tiene, ¿no? Esas ganas de cambiar el mundo y de renovarlo. Bueno, ¿dónde lo van a poder expresar, ¿no?, para poder realizarse? Leíste este artículo que yo mencioné en el New York Times que deja planteada una pregunta que quiero hacerte a ti. El secreto de una feliz vejez y vibrante. ¿Cómo es el secreto de una vejez feliz y vibrante? ¿El artículo lo responde o me lo estás preguntando a mí? No, te lo estoy preguntando a ti. Bueno, ahí
uno de los autores que a mí me gusta, que se llama Robert Waldinger, que es un tipo que investigó en Estados Unidos, siguió a 800 personas durante 75 años. En realidad es una investigación súper conocida. Él es el último director de la investigación, porque fíjate que la investigación tiene 75 años, de esas 800 personas, y lo que encontraron justamente es que las personas que cuidan sus vínculos, que cuidan sus relaciones, llegan a esa tercera edad o cuarta edad con un cerebro más sano y menos proclives a la depresión. O sea que los vínculos son fundamentales para poder recibir esa última etapa de la vida con una calidad de vida, digamos, que te permita, ¿no? Bueno, en el caso de viajar, ahora los viajes están todos entre paréntesis, ¿verdad? Pero siempre el adulto mayor dice, bueno, puedo viajar, ¿no? O mientras pueda viajar, disfrutar de la vida, o simplemente tener esos vínculos significativos, porque las personas solas, ¿no? Que también es una preocupación acá en Uruguay, hay muchos adultos mayores viviendo solos, es un gran riesgo para la depresión, ¿no? Economía y felicidad. Creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía vinculados a la psicología de personas, integrantes de la comunidad y sociedades en general. Ale, tips, ¿qué dirías? Tips como resumen o recomendaciones hablando de este tema. Lo primero que pensé cuando armamos esto, Juan, es que aquello que dice Harari de la aldea global, ¿no? Seguir pensándonos como que, viste, lo que pasa en China y uno antes lo veía lejos, ¿no? Y veía, bueno, tienen un hijo, ¿no? Los chinos son así, pero, viste, como uno siempre leía la realidad, como que Uruguay está en una isla, ¿no? Y no nos va a pasar nada. Bueno, todas estas reflexiones que están pasando en el mundo también nos tocan a nosotros y eso creo que nos ayuda a poder idear, ¿no? Políticas y actitudes y reflexiones que podamos aprender de esto también, porque los otros países que ya pasaron por esto, también en el artículo del New York Times que tú citabas, habla de Italia también, donde hay muchos pueblos que están envejecidos dramáticamente. 2 por 3 sale en la prensa eso, no sé si lo has visto, Juan, de que puedes comprar una casa por €1, no sé en dónde, viste, en Italia, porque son esos pueblos donde van quedando vacíos, ¿no? Entonces creo que la pandemia, por ejemplo, trae grandes aprendizajes de que la gente ahora va a valorar mucho más, ¿no? El poder vivir al aire libre o con más aire libre y con un diseño de las ciudades que puedan darle mucho más felicidad a la gente y puedan darle a estos jóvenes un mundo en el cual se puedan expresar, donde puedan vivir, donde puedan hacer sus sueños realidad, ¿no? Voy a ir en este tramo del podcast con una recomendación, si me permitís, que creo que tiene que ver con esto. Un libro de José Saramago, Premio Nobel de Literatura. El libro es Las intermitencias de la muerte. ¿Lo tenés? No, el nombre lo conozco, pero no lo leí. Es espectacular. La historia es la historia de un pueblo donde la gente deja de morir. Un día, un 1 de enero, ocurre que al día siguiente no murió nadie. O sea, todo sigue normal, menos la muerte. La muerte no aparece ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercero. No aparece más la muerte. Entonces, ese efecto, algo que está totalmente naturalizado, aunque nos cuesta aceptarlo, se va instalando en el pueblo y tiene repercusiones económicas muy profundas. Es muy interesante. Piensen de las funerarias. Bueno, termina ocurriendo que hay gente que se quiere morir. Entonces, como no puede morir en su tierra, porque por algún motivo que no se sabe, en definitiva, no puede morir, empieza como una especie como de turismo para llegar al país vecino, para cruzar el límite y morir allí. Una obra que está buenísima, creo que tiene que ver con un poco esto que estamos hablando, sobrevolando en este podcast. Qué bueno. La verdad que no lo leí el libro, genial, porque nos ayuda, ¿no? A ver cómo, bueno, Saramago, impresionante, ¿no? Con esa capacidad y si ese es el argumento que estás contando, también tiene que ver con estas sociedades, negamos la muerte, ¿no? Y también, o sea, eso que hablaba yo hoy más temprano en el podcast, de que estamos con mayor esperanza de vida, también a veces es como una negación de la muerte, ¿no? Como una especie de estirar ese límite, ¿no? Lo más que se pueda. Pero bueno, llega un momento en que la biología hace lo suyo y también nos pasa factura, ¿no? Una historia absurda, pero que yo creo que al final del cuento terminás como adorando, ¿no? A la muerte como un proceso de fin de vida, ¿no? Está bueno, está muy interesante porque empezás a ver dimensiones distintas que de repente, claro, no llegás al punto
de valorarlo. Bueno, y ahí está, en esta obra que me recomendó un amigo que lo tengo en el corazón. Así que, Ale, cerramos, ¿te parece? Gracias por acompañarnos en nuestras redes, aledebarbieri.com, elordoy.com, y en Instagram y en Twitter nos pueden seguir, nos pueden recomendar temas. La idea es llegar siempre con estas reflexiones para poder repensar nuestra economía y nuestra felicidad y poder ayudarnos a través de estos podcasts a seguir construyendo una comunidad entre todos. Si te ha gustado, compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien. Si te interesan novedades constructivas, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas. aledebarbieri.com, elordoy.com, El Ordoy con H después de la L. Economía y felicidad.